empezar, vamos a definir qué es un capacitor. Un capacitor es un dispositivo que guarda energía eléctrica y se construye con dos placas conductoras paralelas, separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Las características nos ayudan a establecer la capacitancia y el voltaje nominal de un capacitor. La capacitancia es la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas. El voltaje nominal especifica el voltaje máximo que puede ser aplicado sin riesgo de dañar el dispositivo. Si se excede este voltaje, el capacitor puede dañarse permanentemente. La capacitancia es directamente proporcional al tamaño físico de las placas. Un área de placas más grande produce más capacitancia. La capacitancia es inversamente proporcional a la distancia que haya entre las placas. Una mayor separación de las placas produce una capacitancia más pequeña. Mientras más separadas estén, más grande es el voltaje nominal. El material que está en medio de las placas se denomina dieléctrico, el cual su característica principal es reducir el voltaje entre las placas para una carga dada. Por lo tanto, aumenta la capacitancia. La medida de la capacidad de dicho material aislante se llama constante dieléctrica, la cual se simboliza mediante epsilon. La capacitancia es directamente proporcional a la constante dieléctrica. Vamos a calcular la capacitancia a partir de las dimensiones de un capacitor y del dieléctrico a utilizar. Para obtener epsilon tenemos la siguiente fórmula, que es epsilon subíndice R es igual a epsilon sobre epsilon subíndice 0. Como solo nos interesa obtener epsilon, tenemos que despejar y nos queda epsilon es igual a epsilon subíndice R por epsilon subíndice 0. El valor de epsilon subíndice 0 es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. La constante dieléctrica no tiene unidades porque es una medida relativa. Después de haber despejado epsilon, ahora lo vamos a sustituir en la siguiente fórmula, que es capacitancia es igual al área por epsilon subíndice R por epsilon subíndice 0 entre la distancia. Tipos de capacitores. Existen diferentes tipos de capacitores que se dividen principalmente en capacitores fijos y capacitores variables. Los capacitores fijos son aquellos que tienen una capacitancia fija determinada por el fabricante y su valor no puede ser modificado. Entre los tipos de capacitores fijos se encuentran los siguientes. Hay dos tipos de capacitores de mica, los de laminillas y los de hojas de mica plateada. Para su construcción se utilizan capas alternas de laminillas metálicas y delgadas hojas de mica. Las laminillas metálicas forman la placa con laminillas alternas conectadas entre sí para incrementar el área de la placa. El apilamiento de mica laminillas es encapsulado en material aislante posteriormente. El capacitor de mica plateada se forma similar apilando hojas de mica con material de electrodo de plata en ellas. La capacitancia de estos capacitores van desde 1 picofaradio hasta 0.1 microfaradios, mientras que sus voltajes nominales van desde 100 volts de corriente directa hasta 2500 volts de corriente directa. Se aplican cuando se requiere una carga eléctrica alta y una excelente estabilidad con respecto a la temperatura. Capacitores de cerámica. Los capacitores de cerámica están disponibles comúnmente en forma de disco, en una configuración multicapas con conductor radial o en forma de chip de cerámica sin conductores. Por lo general, están disponibles con valores de capacitancia que van desde 1 picofaradio hasta 2.2 microfaradios y con un voltaje nominal de hasta 6 kV. El capacitor de disco de cerámica se forma por dieléctrico de cerámica que se encuentra entre dos electrodos de plata. El recubrimiento que se tiene es un recubrimiento fenólico. Los capacitores de chip de cerámica se componen de capas intercaladas de electrodos y dieléctrico de cerámica. Su estructura les permite obtener altos valores de capacitancia por unidad de volumen. Estos capacitores tienen una aplicación general en la electrónica. Son idóneos para aplicaciones de filtrado, derivación y acoplamiento de circuitos híbridos integrados, en las que es posible tolerar cambios en la capacitancia. Capacitores de película plástica. Los materiales dieléctricos usados comúnmente en estos incluyen policarbonato, propileno, poliéster, poliestireno, polipropileno y milar. La construcción básica consiste en una tira delgada de dieléctricos de película plástica que se intercala entre dos delgadas tiras metálicas que actúan como placas. Los conductores son conectados uno en la placa interna y otro en la externa. Las tiras son enrolladas en una configuración de espiral encapsulando el empaque. Esta configuración permite que grandes áreas de placa sean reducidas físicamente. Algunos de estos capacitores llegan a tener hasta 100 microfaradios de capacitancia.
Sin embargo, la mayoría son de menos de 1 microfaradio. El tipo de dieléctrico utilizado se presta para construir capacitores de elevada tensión nominal. Se pueden utilizar en aplicaciones como acoplamiento, filtrado, cronometraje, suspensión de ruidos, entre otros. Capacitores electrolíticos. Este tipo de capacitores cuenta con polaridad. Se utilizan para valores de capacitancia que van desde 1 microfaradio hasta más de 200.000 microfaradios. Tienen voltajes de ruptura bajo, son como máximo de 350 volts. Los electrolíticos de aluminio son el tipo más utilizado. El capacitor consta de una placa de hoja de aluminio y de otra placa elaborada a partir de un electrolito conductor aplicado a determinado material, tal como película plástica. Las dos placas están separadas por una capa de óxido de aluminio depositada sobre la superficie de la placa de aluminio. Otro tipo de capacitores electrolíticos son los de tantalio con una configuración tubular o de gota. En la configuración de gota, la placa positiva es un gránulo de polvo de tantalio en lugar de una laminilla. El pentóxido de tantalio forma el dieléctrico y el dióxido de manganeso constituyen la placa negativa. Debido al proceso utilizado para fabricar el dieléctrico de óxido aislante, la placa metálica debe ser conectada de modo que siempre sea positiva con respecto a la placa de electrolito y, por tanto, todos los capacitores electrolíticos se polarizan. Estos capacitores son empleados en circuitos eléctricos con relativamente alta corriente y baja frecuencia, como es el caso de los filtros de eliminadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. Capacitores variables. Estos capacitores se utilizan en un circuito cuando existe la necesidad de ajustar el valor de capacitancia manual o automáticamente. En general, son de menos de 300 picofaradios. Los capacitores reguladores normalmente tienen ajustes tipo tornillo ranurado y se utilizan en un circuito para realizar ajustes muy finos. La cerámica o mica es un dieléctrico común en estos, y la capacitancia casi siempre cambia ajustando la separación entre las placas. Los capacitores reguladores tienen valores de menos de 100 picofaradios. Los capacitores variables son muy utilizados en receptores de radio, televisión, entre otros, para igualar la impedancia en los sintonizadores en las antenas y fijar la frecuencia de resonancia para sintonizar la radio. Capacitores conectados en serie. Tomemos en cuenta el siguiente circuito. Al conectar una batería, una carga negativa empezará a fluir del lado izquierdo del capacitor C1, atravesará el circuito y llegará al lado derecho del capacitor C3. Esto a su vez ocasionará que una carga negativa del lado izquierdo del capacitor C3 fluya hacia el lado derecho del capacitor C2. De igual manera, una carga negativa del lado izquierdo del capacitor C2 fluirá hacia el lado derecho del capacitor C1. Esto hará que una carga negativa del lado izquierdo del capacitor C1 repita el proceso, y debido a que el proceso de carga de los capacitores en series se da de esta manera, las cargas en los capacitores deberán ser las mismas. Por otra parte, de acuerdo con la ley del voltaje de Kirchhoff, la suma de los voltajes en las terminales de los capacitores cargados debe ser igual al voltaje suministrado por la batería. Ya que sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, podemos determinar la caída de voltaje en cada uno de los capacitores, por lo que voltaje 1 es igual a la carga entre la capacitancia 1, voltaje 2 es igual a la carga entre la capacitancia 2, y voltaje 3 es igual a la carga entre la capacitancia 3. El voltaje total es igual a la suma de la caída de los voltajes, por lo que sustituyendo en la fórmula, el voltaje total es igual a la carga entre la capacitancia 1 más la carga entre la capacitancia 2 más la carga entre la capacitancia 3. Factorizando el término común, pasando a la carga del otro lado, dividiendo, tenemos que el voltaje sobre la carga es igual a, pero podemos darnos cuenta que el voltaje entre la carga es el inverso de la capacitancia, por lo que el voltaje sobre la carga es igual a 1 sobre la capacitancia equivalente. De esta forma podemos conocer la capacitancia equivalente. Capacitores conectados en paralelo. La capacitancia total es la suma de las capacitancias individuales, ya que el área de las placas se incrementa y por definición la capacitancia es directamente proporcional al área de las placas. Al conectar capacitores en paralelo, lo que estamos haciendo es crear un capacitor más grande a partir de capacitores pequeños. Todas las terminales positivas están unidas entre sí y a su vez unidas al terminal positivo de la fuente.
Lo mismo pasa con las terminales negativas. La corriente de carga total que viene de la fuente se divide en la unión de las ramas en paralelo. Existe una corriente de carga diferente a través de cada rama, de modo que cada capacitor puede guardar distinta carga. Según la ley de corriente de Kirchhoff, la suma de todas las corrientes de carga es igual a la corriente total. Por consiguiente, la suma de las cargas guardadas en los capacitores es igual a la carga total. Los voltajes entre todas las ramas en paralelo son iguales debido a que experimentan el mismo voltaje suministrado directamente de la fuente.